Hola futuros técnicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy veremos cuerpos en caída libre, tiro vertical y tiro oblicuo. En la clase anterior vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, del cual obtuvimos varias variables. Una de ellas es el espacio que tarda en recorrer, el espacio que recorre este vehículo, el tiempo que tarda en recorrerlo, una nueva magnitud que es la relación entre ambas, entre la distancia y el tiempo, que se llama velocidad, y otra nueva magnitud que es la relación entre la velocidad y el tiempo y la denominamos aceleración. ¿Sí? Perfecto. En esa clase vimos eso. Ahora, ¿pero qué ocurre si yo lanzo un cuerpo hacia arriba o lo dejo caer? Tendríamos que ver otro movimiento, ¿cierto? Bueno, esta idea se la planteó de hace muchos años un científico llamado Galileo, ¿sí? ¿Qué hizo? Comenzó a arrojar objetos desde la torre de Pisa. ¿Sí? Arrojó una esfera, yo voy a arrojar una esfera, pero él arrojó, según algunas fuentes, arrojó una bala desde la altura máxima de la torre, varias, y varios objetos también, y vio que el cuerpo caía. Pero no es que caían, porque había otro pensamiento que decía que dependiendo del cuerpo, iba a caer con distintas aceleraciones. ¿Sí? Ahí dejamos caer este objeto así. Dejamos caer esta esferita, supongamos que pesaba 2 gramos, ¿sí? Ahora dejamos caer esta bolita de algodón. ¿Sí? Y veamos este fibrón azul. Al parecer, todos caen con la misma aceleración. Entonces, ¿qué se planteó este hombre? Que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Bien? Es importante entender que llegamos a una nueva conclusión. ¿Sí? Todos los cuerpos. Vamos a anotarlo, ¿no? Conclusión. Todos los cuerpos, independientemente de su peso, tamaño, forma, etc., caen con la misma aceleración. Esa es la conclusión importantísima que obtenemos de esto, que obtuvo este hombre, ¿no? Arrojando objetos desde la torre de Pisa. Fíjense qué interesante, hace muchos años pasó esto. Bien, ahora nosotros, según nuestro estudio, tenemos que ver tiro vertical y cuerpos en caída libre. Bien, nosotros vemos que en matemática, dependiendo de dónde nos posicionemos, vamos a tener distintas referencias. Si yo hago caer un objeto, sí, primero que nada ya sabemos que la aceleración de la gravedad es hacia abajo, siempre. Vamos a considerarla negativa, ¿sí? Sabemos que vale 9,8 porque a partir de varios experimentos se obtuvo ese valor. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Distancia sobre tiempo al cuadrado, que esa es la unidad de la aceleración. Por lo tanto, la gravedad es una aceleración. Arrojamos los cuerpos desde esta altura, ¿sí? Y nuestro marco de referencia va a decir que esta distancia de acá es negativa.
Porque fíjense en 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 15. ¿Sí? Pero ahora, si yo lanzo el cuerpo desde abajo, porque mi punto de referencia es el suelo, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque van a haber ocasiones en las cuales no se tienen que preocupar si el resultado les da negativo o positivo. Es porque el punto de referencia lo han tomado distinto. ¿Sí? Bueno. Ahora la pregunta es, ¿se podrán utilizar las mismas fórmulas que hemos utilizado para este movimiento que para este movimiento? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de un cuerpo que se está moviendo y está adquiriendo una determinada aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos obtener las fórmulas y es uno de los ejercicios que les di. Es uno de los ejercicios que les di para que hicieran ustedes. Yo les voy a ayudar con el primero. Fijémonos, ¿sí? Nosotros tenemos este de acá. No nos será útil porque la aceleración de la gravedad nosotros ya la sabemos. Fíjense en que dice aceleración. Este de acá, velocidad, velocidad, ¿en qué? Si este está en X, ¿en qué va a ser el otro? Ahora estamos en el eje Y, por lo tanto sería velocidad en Y. Este de acá no tiene aceleración, no nos sirve porque nosotros estamos viendo cuerpos que son afectados por la aceleración de la gravedad. Este que está acá sí nos va a servir porque tenemos la aceleración A y este también nos va a servir, pero este no porque no tenemos aceleración. ¿Sí? Vamos a ver el primero entonces. Dice que tenemos velocidad en X, ahora sería velocidad en Y, igual a velocidad inicial en, acá era en X, ahora lo vamos a hacer en Y, más aceleración en X, ahora lo vamos a hacer con gravedad, ¿sí? Por tiempo. Bueno, eso sería una de las fórmulas que vamos a ocupar. ¿Bien? Veamos entonces. ¿Sí? Volviendo a esta imagen de acá, tenemos que ver que estamos hablando de cuerpos en caída libre. Por lo tanto, nos va a ocurrir que la distancia puede ser negativa, la aceleración siempre es negativa porque es hacia abajo, pero dentro de ese valor. Acordémonos cuando reemplacemos, ¿sí? Veamos. Tenemos el punto 2. Se deja caer un objeto, velocidad inicial 0, bueno, datos, velocidad inicial 0. ¿Por qué? Yo tengo el objeto y lo estoy agarrando. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0. Ahora, una vez que lo suelto, cae. Hasta llegar hasta un determinado tiempo, ¿sí? Antes de tocar, porque cuando toca el suelo también es 0. Un momento antes de tocar el suelo. El ejercicio lo dice. Se deja caer una pelota desde una altura desconocida. Bien. Tenemos una altura desconocida. ¿Sí? Signo de pregunta. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio. Bien. El objeto choca con el piso en un tiempo desconocido. Ah, bien. Este punto dice si el edificio, me adelanté ahí, si el edificio mide 40 metros, ahí me está diciendo la altura, si el edificio
mide 40 metros y se puede despreciar la resistencia del aire, o sea que cuando cayó no le afectó, así que el objeto está en caída libre. Punto A. ¿Cuánto tiempo tarda en caer el objeto? Punto B. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del objeto justo antes de llegar al suelo? Estamos hablando de la velocidad. Si la inicial era 0, la velocidad final es la que yo quiero averiguar. Bien. Dentro de las fórmulas que obtuvimos, una de las fórmulas es esta. Distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial en i por el tiempo más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplacemos valores. Distancia final está bueno para estas situaciones y es algo que yo les planteo a veces, que como yo se los mostré acá en la imagen, ¿no? Que antes de realizar esto, hagamos acá un pequeño grafiquito para no perdernos, ¿sí? El mismo que acabo de hacer acá, sino que como lo acabo de correr, no se ve. Pero bueno, este es el eje, este es X, este es Y, este sería Y final, ¿sí? Este sería Y inicial y así sería G. Velocidad inicial también estaría acá. Y nada más, ¿sí? Esto es nada más que una guía para que no nos perdamos y entendamos bien de qué estamos hablando. Entonces, I sub 0 es 0, ¿sí? Desde nuestro punto de referencia que acabamos de hacer, 0 metros. Más velocidad inicial, que es 0, 0 metros sobre segundo, por el tiempo, que en este momento no lo conocemos. ¿Sí? Así que vamos a poner t, pero fijémonos que 0 por tiempo va a ser 0, más 1/2 de la gravedad. Fíjense bien acá, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Acordémonos que estamos hablando de una aceleración de la gravedad que está hacia abajo. Entonces sería menos g por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué me pausé un momento acá? Es que estaba pensando en qué ocurriría con esa t, pero cuando se multiplica por 0 no me afecta. Entonces sería i va a ser igual a 0 más 0 más 1/2 de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si ya tenemos ese valor de i, sería 40 metros. Esto es una forma de resolverlo. Otros preferirían también despejar t, sino que como yo tenía ese t ahí, primero me saqué la duda. 40 metros va a ser igual a, estos ceros ya desaparecieron, 1/2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Fijémonos. Recordemos que, vuelvo a repetir, como en la clase anterior, cuando despejamos, no importa el lado de la igualdad en donde quede, sí o sí, la base de despejar está en dejar solito, dejarlo solo, a lo que nosotros queremos despejar. Entonces tenemos que buscar la forma de dejar solo esta t. El primer paso es pasar este 2 o el 1/2. A algunos les gusta pasar el 1/2, 40 dividido 1/2, ¿sí?
Yo prefiero pasar el 2. 2 porque fíjense que es 1 dividido. 2 por 40 metros va a ser igual a 1 por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Este 1 por, obviamente, es lo mismo, así que ese 1 va a desaparecer. 2 por 40 metros dividido menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Este 40, si estamos hablando de este marco de referencia, ¿es positivo o negativo? Es negativo. Por lo tanto, nuestro dato es menos 40. Entonces sería menos 40, menos 40, menos 40. ¿Bien? Es igual a tiempo al cuadrado. ¿Hasta ahí me explico? Bueno. Obviamente ese cuadrado yo lo puedo pasar como raíz cuadrada también. Pero bueno, vamos a calcular. 2, sabemos que 2 por menos 40 sería menos 80. Por lo tanto, tiempo al cuadrado va a ser igual a menos 80 metros dividido menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y acá surge una duda de unidades, ¿sí? Este metro es lo mismo que decir metro sobre 1, ¿sí? Para poder hacer esta reglita básica de multiplicar cruzado. Metro sobre 1 dividido metro sobre segundo cuadrado. Metro por segundo al cuadrado y 1 por metro. Este se va con este y me queda en segundo al cuadrado. Entonces, t al cuadrado va a ser igual a, resolvamos esto, menos 80 dividido menos 9.8, 8.16, porque es negativo con negativo, positivo, ¿cierto? 8.16 segundos al cuadrado. Pero esto no quedó así, quedó tiempo cuadrado. Entonces tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8,16 segundos al cuadrado. Y como se puede separar también, pero ya sabemos que eso se va a ir con eso y el 8,16 también con eso. Fíjense en que esto lo podríamos expresar también así. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 8,16 multiplicado por la raíz cuadrada del segundo al cuadrado. Entonces se va a ir con ese así. Y me quedaría finalmente tiempo igual a la raíz de 8,16, 2,85 y segundos. Recordemos siempre dejar la unidad dentro de corchetes. Bien. La pregunta B dice, ¿qué velocidad final obtuvo? Obviamente antes de caer. ¿Sí? La fórmula que utilicé yo es esta. Recuerden que esto es lo mismo, a pesar de que tenemos 4 fórmulas nada más. Es exactamente igual que en el práctico anterior. Ustedes pueden usar la que más les convenga. Yo usé esta, ¿sí? Tenemos, fíjense en que yo les voy a dejar esto así nada más, para que no se alargue tanto el video. Queremos averiguar velocidad final. Simplemente despejamos. Y ya está, ¿sí? Ustedes, bueno, se dedicarán a reemplazar los valores, pero finalmente tenemos esto, ¿sí?
Ahí les dejé en su práctico las respuestas. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien, con respecto a tiro vertical, tenemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Recordemos que en tiro vertical cambiamos el sistema de posición. Ahora estamos que este de acá es la posición inicial y hasta donde se ha lanzado el objeto, hacia arriba, es la posición final. Qué interesante esto del tiro vertical. Nosotros le imprimimos, le damos una determinada fuerza, adquiere una determinada velocidad del objeto, ¿sí? Y nosotros le prestamos atención al momento después. Podría decirse que la velocidad inicial es 0, pero realmente no, porque en este análisis de tiro vertical la velocidad inicial sí tiene valor. Y es el momento próximo a haberle puesto una determinada velocidad. Pero cuando llega hasta, supongamos que lo hacemos llegar hasta esta altura, ¿no? Cuando llega a esta altura, ¿qué velocidad final cree que puede tener ahí? La velocidad final que tiene ahí el cuerpo es 0, porque llegó hacia su máxima altura y frenó, para luego caer. Por lo tanto, en este caso la velocidad inicial sí tiene velocidad, pero la final va a ser 0. Este análisis es distinto a los otros que hemos hecho. Vamos a ver un ejemplo. Un poco simpático el ejemplo del libro. Si una superpulga puede saltar, es la pulga de Superman. Si una superpulga puede saltar 0,440 metros, no le pongamos todavía, sabemos qué distancia, ¿cierto? 0,440 metros hacia arriba, ¿qué velocidad tiene al separarse del suelo? Como decimos que la pulga salta desde el suelo, no va a llegar hasta acá, pero por lo menos llegará hasta acá. ¿Qué velocidad tiene desde el suelo? ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene al separarse del suelo? Entonces lo que nos está preguntando es velocidad inicial. Supongamos que saltó hasta acá, porque es una pulga. Entonces, me está preguntando por la distancia final. Y como comenzó desde 0, su distancia inicial, obviamente, es 0. ¿Sí? Y ahora, si la pulga, como hablamos, ¿no? Llegó hasta cierto punto y ahí frenó para volver a caer, su velocidad final también va a ser 0. Entonces el único dato del que disponemos es la distancia final. Y uno dice, pero ¿y cómo hago? Para eso son muchas fórmulas, ¿sí? Bueno, voy a sacar esta imagen de ahí y vamos a hacer el gráfico que corresponde. Este de acá. ¿Sí? Este es 0. Este es 0,440 metros. Que esto es I. Esto es I sub 0. Y tenemos algo que nos juega en contra, que es G. Justamente debido a G, la pulga va a caer, no se va a quedar suspendida en el aire y va a seguir flotando. Como ocurre en el espacio. No hay gravedad, por lo tanto los cuerpos flotan. Nosotros permanecemos, por así decirlo, unidos en el suelo, pegados al suelo, a causa de la aceleración de la gravedad, que nos hace atraer. Entonces, vamos al punto que les acabo de comentar, ¿sí? La fórmula que yo utilicé es esta. Ustedes pueden utilizar otra, tal vez encuentren otra, yo les muestro esta. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la distancia final menos la distancia inicial. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos está diciendo que la velocidad final es 0. Justamente porque llegó hasta acá, frenó
y su velocidad final es 0. Pero nos está pidiendo la velocidad inicial. Entonces despejamos. Velocidad final al cuadrado menos 2 por g por i menos i sub 0 va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. Y podríamos directamente pasar la raíz cuadrada también. Velocidad, les mostré otro método ahora. Es igual a menos 2, perdón, velocidad inicial, velocidad final al cuadrado menos 2 por g por i menos i0, raíz cuadrada, velocidad inicial en i. Y esa sería la fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar. Nosotros dijimos que esa vale 0 menos 2 por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la final es 0,440 menos 0 metros. Esto es velocidad inicial en i. Velocidad inicial en i. Y veamos qué cálculo hay acá. Menos 2 por menos 9.8. Obviamente ese resultado nos va a dar positivo. (19,6 metros sobre segundo cuadrado). ¿Sí? Por 0.440 metros. Fíjense en qué me queda. Me va a quedar el resultado metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces lo podemos expresar así. 19.6 por 0.440. Y esto me da 8,624 metro por metro, metro cuadrado, segundo al cuadrado por 1, segundo cuadrado. Entonces nosotros podemos hacer la propiedad matemática de descomponer esto. 8,624 por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces esto se va con este y este obviamente se va con este. ¿Sí? Porque esto era lo mismo que decir la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre la raíz cuadrada de segundo cuadrado. Todo esto son propiedades matemáticas. Por eso se va. ¿Sí? Entonces finalmente, velocidad inicial en i me da la raíz cuadrada de 8,264 me da 2,87 y ya hicimos qué ocurría con las unidades acá, metros sobre segundo. Me da correcto porque me da en velocidad, que velocidad es espacio sobre tiempo. Bien, eso es tiro vertical. Y ahí tenemos un ejemplo resuelto. Muy bien. Finalmente vemos tiro oblicuo. Este tipo de movimiento, ¿sí?, es una mezcla entre caída vertical, entre movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en dos fórmulas sencillas, porque no es tanto nuestro campo, pero es interesante que lo conozcamos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? En el tiro oblicuo tenemos un cuerpo que es pateado, ¿sí?, que es lanzado. Dije pateado porque el ejemplo que siempre utilizo es el de la pelota. Es lanzado un determinado ángulo, ¿sí? Supongamos 45 grados, ¿sí? Entonces el cuerpo, una vez que está en el origen, es lanzado, ¿sí?, 45 grados. ¿Qué es lo que hizo este cuerpo? Abarcó una determinada distancia horizontal y también obtuvo una altura máxima, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces el cuerpo le hace así. Bien.
El cuerpo hizo eso y formó una parábola, ¿sí? 45 sería por acá, 45 grados. Llegó hasta a una determinada altura y luego cayó, ¿sí? Este tipo de movimiento podemos analizar dos puntos importantes. El alcance, que es la distancia máxima que recorrió, lo señalizamos con la letra E, y la altura máxima, que lo señalizamos con H mayúscula, ¿sí? La esfera obtuvo, al principio, vamos a sacar esto, así resulta más cómodo. Al principio, ¿sí? Se le imprimió una velocidad, se le dio una velocidad inicial con un determinado ángulo, ¿sí? Que obviamente, como ya conocimos, se puede descomponer. Velocidad en X y velocidad en Y. Bien. Acá es otro punto que recorrió la pelotita, que tenemos una velocidad, ya no es esa, sino que supongamos 2. Una velocidad 2, que se puede descomponer, ¿sí? Velocidad en X. Vamos a poner 1, no 2. 1. Velocidad 1 en X. El punto 2. Estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Velocidad del punto 2, ¿sí? Velocidad. Ahora, velocidad en Y, ¿sí? Velocidad 2 en Y. Y velocidad 2 en X. En este punto, ¿qué es el máximo? ¿Qué creen que puede estar afectando? En este puntito de acá. En este punto, lo que más afecta, y se comprende, es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Acá afecta a G. Fíjense en que está en un punto máximo. Porque el cuerpo llegó hasta este punto y de ahí más comenzó a caer por los efectos de la gravedad. Acá sí es cierto, lo afectaba, pero no tanto en gran manera cuando comienza a caer por ahí. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros tenemos que esta pelota que fue pateada obtuvo distintas velocidades. ¿Sí? Acá también tuvo otra velocidad. Acá también tuvo otra velocidad. Todo este ejemplo, por las dudas, lo tienen también en el apunte. Por eso no lo estoy repasando tanto. ¿Sí? Esta velocidad. Y aparte, quiero hacer hincapié solamente en estas dos fórmulas. ¿Sí? Pero bueno, a rasgos generales, tenemos una pelota que fue pateada con un determinado ángulo alfa, ¿sí? Y que obtuvo una velocidad determinada, velocidad inicial determinada, ¿sí? Bueno, esto es el tiro oblicuo. Son más complejos los tiros oblicuos porque puede afectar el viento, puede afectar muchas cosas. Por eso he decidido que para esta clase lo veamos sencillo, solamente analicemos el alcance y la altura máxima, ¿sí? Que altura máxima es la máxima altura, valga la redundancia, que alcanzó la pelota y de ahí comenzó a caer. Supongamos que hasta acá llegó 9.8 metros y acá llegó 10 metros y acá volvió otra vez a 9,8 metros, ¿sí? 7, 6, 0 metros. Es simplemente eso. Y el alcance es cuánto recorrió desde acá hasta acá. Nada más. Voy a mostrarles un ejemplo
que vamos a hacer para la práctica. Bien, el ejercicio dice, una pelota es pateada con un ángulo de, listo, ya tenemos alfa, de 30 grados, con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Está bueno porque está en las unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó la pelota? Bueno, conviene que hagamos la gráfica, como les decía. Me está preguntando por altura máxima. ¿Sí? ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó? Vamos a desarrollar entonces. La fórmula de la altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de alfa al cuadrado sobre 2 por g. ¿Sí? Simplemente, si me está preguntando por altura máxima, ya tengo velocidad inicial y ángulo, reemplazo. H va a ser igual a velocidad inicial, 10 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, por, siempre recordemos colocar los paréntesis, es importantísimo, por el seno del ángulo, que son 30 grados, esto elevado al cuadrado, sobre 2 por g. En este caso, por favor, hasta el libro los recomienda, a g lo obtengamos lo usemos como positivo, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces h me va a dar el resultado que les di, ¿sí? 10 por 10, 100 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si quieren analizamos esa zona, porque ya esto de desarrollo lo pueden hacer ustedes. Fíjense en que esto quedaría en metro cuadrado sobre segundo cuadrado por, esto es un número nada más, dividido metro sobre segundo cuadrado. Entonces esto es lo mismo que decir metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido los dos puntitos metro sobre segundo cuadrado. Esto quedaría así, metro cuadrado por segundo cuadrado sobre segundo cuadrado por metro. A ver. Finalmente, esto me quedaría en metros, que es lo que yo quiero. Bien, ahí ustedes pueden reemplazar y hacer el cálculo. Y alcance, que es el otro punto, me pregunta lo siguiente. Imagine que lance una pelota de fútbol con una velocidad inicial desconocida, con un ángulo, lo vamos a hacer rápido con un ángulo de 35 grados. Esto me falta poner alfa, ahí está. Con un ángulo de 35 grados, ¿sí? La cual alcanza una altura máxima de 2 metros. Dice, determine la velocidad inicial y determine el alcance máximo. Entonces, velocidad inicial, signo de pregunta, alcance máximo, signo de pregunta. Entonces, alcance máximo, bien, ya tenemos eso. Nosotros podemos determinar la velocidad inicial con el alcance máximo. Y, con la altura máxima. ¿Sí? Y alcance lo podemos determinar con la fórmula que dice velocidad inicial al cuadrado sobre g por el seno de 2 alfa. Acá que no se nos complique, 2 alfa es lo mismo que decir 2 por el ángulo. Así que simplemente puedo hacer seno de 2 por alfa, que en este caso sería
E va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 2 por 35 grados. ¿Sí? En este no se presenta dificultad de unidades, o podríamos verlo. No, es el mismo tipo de unidades. Velocidad inicial al cuadrado sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sí, es el mismo tema de las unidades, no hay problema con eso. Ya lo desarrollamos anteriormente ahí. Esto finalmente me quedaría en metros. ¿Sí? La unidad esa. Perfecto. Espero que se haya comprendido. Y ya saben, cualquier consulta, no tengo problema en responder, ¿sí? Será hasta la próxima. Muchos éxitos.